Muy buenas noches, amados hermanos. Iniciamos esta noche nuestra lección ya número 11. Es increíble todo lo que hemos recorrido durante estos meses en este importantísimo, este vital estudio de la hermenéutica, del método para interpretar la escritura según la Biblia misma nos enseña que debemos interpretarla. Esto no es según hombre, esto no es simplemente técnicas humanas, huérfanas de autoridad bíblica o de ejemplo bíblico. Todo lo contrario. Hemos visto desde un inicio que estamos interpretando la escritura tal cual lo hizo Jesús, tal cual lo hicieron los apóstoles y los hombres de la antigüedad que escribieron, incluso siendo inspirados por el Espíritu Santo, apóstoles, profetas, todos ellos interpretaron de la misma manera la palabra como debemos interpretarla también en nuestros días. Hoy nuestra lección lleva por título Reglas para la interpretación de palabras y oraciones. Reglas para la interpretación de palabras y oraciones. Y parece fuera de lugar que debamos considerar el tema de las oraciones antes que el de las palabras, porque es cierto que si no sabemos el significado de las palabras que se utilizan en la construcción de la oración, será prácticamente imposible que sepamos lo que significa la oración misma. Y sin embargo, se supone que habrá en la mente de cada uno de nosotros, independientemente de que apliquemos o no en un momento, en un segundo dado, en un instante, todas las herramientas y que busquemos y consultemos en todas las obras de referencia que nos puedan ayudar a definir un término, normalmente nosotros vamos a tener una idea de lo que las palabras significan. De hecho, la Biblia está traducida a nuestro idioma, así que seguramente pues siempre vamos a tener una idea básica, fundamental de los términos que nos van a ayudar para tener una idea de la estructura completa, entonces, al menos del propósito y de la idea que tiene la frase que estamos estudiando. Y luego, a partir de ese conocimiento tan básico, será comparativamente fácil volver posteriormente y examinar cada palabra en detalle en cuanto a su lugar particular y su significado dentro de la oración, como ya hemos visto en la lección anterior. Vamos entonces, hermanos, hoy a pasar a lo que es la regla número 1 para interpretar oraciones y para interpretar en este caso las ideas, los conceptos que quiere comunicar el autor. Y esta es: siempre interprete de acuerdo con el propósito conocido del autor. Y quiero que presten mucha atención a esta sección de nuestro curso, porque vamos a empezar a hablar ya entonces de las reglas. Hemos hablado del método, cómo abordamos, cómo nos enfrentamos al texto bíblico, pero ahora vamos a ir aún más específicamente a los detalles del método, así que presten muchísima atención porque ya entramos a la sección, perdón, de las reglas. Siempre interprete de acuerdo con el propósito conocido del autor. Pero esto obviamente presupone que el lector, el intérprete, puede saber en el momento que está haciendo su investigación cuál era ese propósito. Puede ser que no lo haya entendido, no se haya entendido perfectamente. De hecho, la oración que va a estar considerando, que va a estar analizando, puede ser una característica esencial de esa investigación que está haciendo. Aún así, a veces se da el caso de que el propósito de un autor ya ha sido declarado, sea directa o indirectamente. Si este conocimiento del propósito del autor está en el conocimiento del exégeta o está a mano del exégeta, para no redundar, en el momento de la investigación, entonces esa oración o ese párrafo que él está estudiando va a ser o debe ser interpretado de acuerdo a ese propósito que declaró el autor. Porque si lo declaró el autor bíblico, lo ha declarado el Espíritu Santo. Nosotros entonces no tendríamos el derecho ni la necesidad ni de inventarnos un propósito ni de suponerlo. Si lo ha dado ya el autor por inspiración del Espíritu Santo, todo lo que vayamos a interpretar, todo lo que vayamos a considerar en dicho libro debe estar sujeto siempre a ese punto. Que habló del matrimonio, pero ¿qué tiene que ver con el propósito general del libro?
que habló de la Cena del Señor, pero ¿qué tiene que ver con el propósito general del libro? Que habló del papel de la mujer en la iglesia, pero ¿qué tiene que ver con el propósito general del libro? Que habló acerca de los pleitos legales entre hermanos, pero ¿qué tiene eso que ver con el propósito general del libro? Que habló de las credenciales del apóstol, pero ¿qué tiene que ver eso con el propósito general del libro? Que habló acerca de lo comido, sacrificado a los ídolos, o de comerlo, de lo sacrificado a los ídolos. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con el propósito general del libro? Ahora, voy a sorprenderlos un poquito. Después de dar todos estos ejemplos para ver si prestaron mucha atención, si tuviéramos que mencionar el libro al cual yo tenía en mente cuando iba resumiendo sus temas, ¿cuál era ese libro? Abran micrófonos. ¿Cuál era el libro al que hice alusión con todos esos temas? Primera de Corintios. Muchas gracias, Carlos. Así mismo es. Primera de Corintios, que es la que normalmente tomamos de ejemplo porque es una carta que trata una cantidad de temas increíbles, pero todos siempre van a tener relación con el propósito general de la carta, en lo cual no nos vamos a adentrar ahorita porque solamente estamos viendo el tema de las reglas. Ahora, esto que acabamos de decir, esta regla que está aquí enfrente y lo que ella significa, es muy importante porque esta es una de las debilidades de los comentaristas bíblicos y por eso siempre se le exhorta al hermano que empieza a estudiar la Biblia, que empieza a estudiar hermenéutica, sobre todo en este caso, un obrero que está dedicado o se va a dedicar a la enseñanza y a la predicación, que tenga mucho cuidado con ellos. Los comentaristas ayudan en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones desvían. ¿Por qué? Porque el crítico comenta a veces los versículos de manera aislada, no respeta ese principio de la escritura, que ya he dicho que este método no lo hemos inventado nosotros, ni se inventó en el siglo XIX, XVIII, XV, ni en el X, ni en el II. Este método es el método bíblico y ese método dice que debemos considerar que la suma de la palabra es la verdad sobre un tema. No puedo tomar solamente un versículo y creer que ese versículo me dice todo sobre una doctrina de Cristo. Yo debo tomar en cuenta todos los versículos en toda la Biblia que hablan sobre el tema para luego poder extraer conclusiones que estén respaldadas verdaderamente por la evidencia. Entonces, decía que a veces el comentarista peca de no respetar esto. No respeta tampoco la otra regla de la que hablábamos, de cómo un texto en una parte de la Biblia modifica a otro texto en otra parte de la Biblia. Satanás le cita a Jesús, el ejemplo que ponemos siempre de manera clásica, o el ejemplo clásico que siempre citamos, le dice, escrito está, que mandará a sus ángeles para que te sostengan, así que lánzate con confianza. Jesús le dice, sí, hay un texto que dice eso, pero hay otro que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no puedes ponerlos en contradicción. El uno modifica al otro. Estas reglas no las respetan muchos comentaristas. Como decíamos, a veces no toman en cuenta, no respetan el propósito general del autor y por lo tanto, muchas veces aplican el lenguaje de ese autor a temas que no tienen nada que ver con lo que ese escritor tenía en mente, obviamente, procedente del Espíritu Santo, proveniente del Espíritu Santo, definitivamente que si no tomas en cuenta ese propósito general, de hecho, ese propósito divino, vas a terminar malinterpretando, te vas a terminar desviando de por qué camino quería Dios que mantuvieras tu mente mientras estudiabas dicho tema. Este es un error que de hecho no se toleraría en el resto de la literatura mundial. En ningún otro libro usted vería que se hace esto, porque sería tan correcto, hermanos, tomar una descripción de alguna parte de Asia, sobre todo en el primer siglo, por ejemplo, y aplicarla a nuestros países y enseñarle hacia la iglesia que en realidad ese texto está hablando acerca de nuestros países. Y voy a lanzar nuevamente otro desafío. Pidiéndole a Carlos que ahora, pues como ya participó, vamos a darle la oportunidad a otro para que él no se lleve todos los premios, ¿no? Por ejemplo, la escritura dice en algún libro, que
cuando venga el fin, una de las cosas más inteligentes que podían hacer los escogidos era correr hacia los montes y rogar al Señor que su huida no fuera en invierno. ¿Qué libro es este? El que estoy citando. De hecho, aparece en 2 libros de la Biblia. Cualquiera de los 2 que me mencione. A ver. Mateo. Mateo, correcto, ese es uno. Y cuando dice huyan a los montes, imagínense, mucha gente toma Mateo 24 y lo utiliza para hablar acerca del fin del mundo, pero resulta que hay una parte de ese capítulo que dice que cuando ese fin del cual él está hablando llegue, huyan a los montes, hermano. Pero si estamos hablando del fin del mundo, ¿huyan a qué monte? Si todo será quemado, dice segunda de Pedro 3 y muchos otros pasajes que hablan del fin del mundo. Que no sea en invierno su vida, pero que tiene que ver que sea en invierno, que sea en verano. Si es el fin del mundo, es que ya se acabaron las estaciones, ya no habrá nunca más una estación. Entonces, ¿qué voy a estar esperando que cambie qué estación? Solo con ese lenguaje me doy cuenta que no están hablando de Panamá, no están hablando de Costa Rica, no están hablando de Honduras, están hablando de la geografía de Palestina y están hablando de aquella época, de la época en este caso del primer siglo. Es lo mismo hacer eso que tratar de aplicar el lenguaje de los escritores o de los autores de la escritura en un tema que no sea el tema que ellos tenían en mente cuando utilizaron esas palabras y escribieron esas oraciones que en un momento dado nosotros estamos analizando o estudiando, buscando la verdad. Porque de ese modo obligaríamos al escritor a decir justo lo que él no tenía la intención de decir. Y el trabajo del exégeta, otra forma de decir el intérprete de la escritura, es sacar a relucir el significado de la escritura, que debe ser el significado que el autor pretendía comunicar a través de ella por instrucción del Espíritu Santo. Ese es nuestro trabajo. No es colocar significados allí. No es deducir, perdón. No es suponer, no es inventar, no es tratar de rellenar con nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, nuestros gustos, sino sacar a relucir la verdad que ya se encuentra allí en el pasaje. De hecho, la interpretación del derecho, hablando del tema legal, que esta regla es de gran valor. Si hay secciones o pasajes en la ley cuyo significado es dudoso, entonces siempre se puede recurrir a tomar en consideración la intención de los legisladores que formularon esa ley. A veces sucede que en la estratagema de la plataforma de un partido político surge la duda acerca del significado de una resolución en particular, que puede ser que los perjudica o puede ser que los favorece en sus propósitos, sean estos buenos o sean no tan buenos. Si se puede encontrar a los hombres que promulgaron esa resolución en particular y si se puede saber a través de medios razonables que estas personas proporcionen en qué sentido ellos formularon, en qué sentido entendieron y en qué sentido promulgaron dicha ley, entonces su comprensión de la resolución puede utilizarse para interpretar adecuadamente, correctamente, precisamente el significado de dicha ley. Y usted lo ve en las noticias, normalmente cuando muchos años después de ya haber salido estas personas que llevan adelante proyectos de ley y los promulgan luego, que se les consulta muchos años después acerca del significado de un artículo, de una ley en general, por la cual está en debate o está en discusión a nivel nacional o entre los mismos políticos o sus reemplazos en un momento dado. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando hablamos de la escritura. Debemos tratar la Biblia con tanto respeto como el que le damos a los libros más solemnes, a los libros más importantes y más relevantes que el hombre haya escrito. Como mínimo, quiero decir. Como mínimo, debemos darles el mismo respeto, la misma consideración y la misma seriedad que prestamos cuando le damos atención a lo que el autor nos quiso comunicar. Por lo tanto,
Se debe tener siempre, amados, el mayor cuidado posible para que las palabras de cada escritor en el libro divino se interpreten adecuadamente, apropiadamente, de manera que siempre sus palabras en nuestros sermones, en nuestras clases, signifiquen exactamente lo que los autores inspirados querían que significara. No es aquello que obligamos a la Biblia a decir lo que debemos buscar, sino lo que se procuró decir, lo que el escritor quiso decir cuando dijo lo que dijo o escribió lo que escribió. Eso es lo que debe ser nuestra búsqueda. Eso es lo que debemos, a lo que debemos apuntar como intérpretes de la escritura. Y debo decir que es una especie de regla común hacer de la tentación del Señor, que ya la mencionábamos como ejemplo, o puedo agregar de la transfiguración del Salvador, cualquier cosa que la imaginación del intérprete sea capaz de inventar. Y sobre todo pasa en las predicaciones. Hay mucha tentación de agarrar estos dos relatos y querer darles un significado que en realidad nunca tuvieron. No el propósito que los propios autores querían comunicar en el momento en que escribieron. Y ningún hombre puede leer el relato de la tentación del Salvador sin llegar a la conclusión de que los escritores estaban tratando de decir exactamente lo que desde su perspectiva ocurrió realmente. Y así es con la transfiguración. Todo lo reportado en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan sobre estos eventos o sobre cualquier otro evento de la vida de Jesús o de la obra también que estaban realizando los apóstoles por instrucciones de Jesús, está allí porque eso fue lo que ellos vieron que ocurrió. Por eso es que ellos son testigos de Cristo y nosotros no. Por eso es que en el cántico, o yo quiero andar con Cristo, pues ya no se dice, quiero serle un testigo fiel, porque es que usted no ha sido testigo. Usted no estuvo ahí. Usted no caminó con el Señor desde su bautismo con Juan el Bautista hasta su ascensión allá, cuando estaban los apóstoles con él. Usted no fue testigo de la resurrección, así que ¿cómo va a llamarse usted testigo? Estos hombres sí eran testigos. Y lo que ellos escribieron era realmente lo que estaban convencidos que había sucedido. Ahora, si ya alguno quiere descartar la información de primera mano que presentan estos hombres como información inválida, pues ya esa es otra cuestión. Pero como exégeta, el trabajo está hecho solamente cuando se ha encontrado el significado que el autor pretendía transmitir. De ahí que si uno ha obtenido ya el propósito general del escritor, ya no debe hacerse ninguna interpretación que no esté en perfecta armonía con ese propósito que hemos detectado ya en su escrito. Ahora, esto nos lleva a una evidente excepción a la regla. Frecuentemente, un autor en el que estamos buscando cuál es su propósito general, porque es que no todos los libros del Antiguo o Nuevo Testamento van a decir así en una franja, ejemplo, Levítico, abajo, propósito general, 2 puntos, así como está en nuestros bosquejos de sermón. No lo vamos a encontrar así. Entonces, en lo que empezamos a leer para encontrarlos, a veces un autor hace un comentario incidental. Este puede ser esencial o no para su argumento o para el informe que está presentando. Cuando se ha hecho una declaración o un comentario de este tipo, este tiene toda la influencia que pudiera tener cualquier otra afirmación de ese escritor, porque está escribiendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que, aunque no vaya es 100% en la línea del propósito general declarado, igual tenemos que darle valor a esa frase porque otra vez, como ya lo hemos dicho antes, el Espíritu Santo no ha revelado nada de sobra porque le sobraba tiempo, le quedaba una frase de más, ponla ahí de todas maneras para adornar. No, él no ha puesto nada en la escritura porque por ociosidad o porque le sobraba, sino que todo lo que está allí está porque debe estar. Esta declaración incidental a la que nos referimos puede hacer, valga la redundancia, hacer referencia a un hecho a modo de ilustración de lo que sí tiene que ver con el propósito del autor. Y esa declaración podría ser el único medio a nuestra disposición para que nos enteremos de hechos que de otra manera no nos enteraríamos.
Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de esta excepción, de que no todo lo que el autor escribe va exactamente en línea con su propósito general, que es lo que quería comunicar en esta sección. Por ejemplo, quizás nunca hubiéramos aprendido que la sal que se utilizaba en aquella época en Palestina podía perder su gusto, sino por la observación hecha por nuestro Salvador en Marcos 9:50, donde dice, si la sal se hace insípida, comentario incidental, ese no es su punto. Su punto no es si la sal se hace insípida o no, pero nos da ese dato y ya nos queda allí. No sabíamos que la sal de aquella época, en la condición en la que estaba, se volvía insípida bajo ciertas circunstancias. Entonces, lo sabemos porque él lo mencionó de paso para luego continuar con lo que en realidad quería decir. Es importante, gracias a ese comentario, que nos hayamos enterado. Su propósito a manera de ilustración era mostrar que los discípulos debían ser los medios para purificar y salvar al mundo, pero la ilustración saca a relucir un hecho incidentalmente. Tenemos otro caso. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y siguió diciendo lo que quería decir. Pero con ello aprendemos que estos eran los nombres de los dos hechiceros con los que Moisés y Aarón tuvieron que contender en la presencia de Faraón. Si usted va al Antiguo Testamento, no tiene el nombre de ellos, pero viene acá a Timoteo y se da cuenta que Pablo los menciona porque él conocía los nombres y luego va a continuar con lo que quería decir. Con esta breve ilustración quería llegar a otro punto y ese otro punto es al que él le va a dar énfasis. Pero al decir los nombres, oye, ya nos dio una información que nosotros no teníamos antes de eso. Pablo también fue llamado Mercurio, allá en el libro de los Hechos, cuando está contando su experiencia en Jerusalén, dice que le llaman Mercurio. Normalmente nosotros no conocemos a este dios por ese nombre, porque era la designación romana. Nosotros más lo conocemos por la designación griega. En este caso se refiere al dios Hermes. Precisamente Hermes es de donde viene la raíz de la palabra hermenéutica. Hermenéutica. Bien, ¿y por qué se le llama Hermes? ¿O por qué se le llama Mercurio específicamente en el texto del Nuevo Testamento? Porque él era el orador principal, era el que hablaba. De esto aprendemos que Mercurio era el dios de la elocuencia, por lo menos en comparación con Júpiter, como le llamaron a Bernabé, que otra vez no estamos acostumbrados a llamar a ese dios Júpiter, porque es la designación romana. Estamos acostumbrados a llamarle Zeus, como le llamaban los griegos. Y aparentemente en este caso, entonces, como que Bernabé era más callado. Bernabé habló bastante cuando Saulo recién se había convertido, porque tenía que introducirlo o darlo a conocer a los hermanos y llevarlo a las congregaciones y que no tuvieran miedo los hermanos de él. Pero después, cuando ya Pablo pues estaba en confianza, tomó el mando y por lo que vemos, aunque no es el punto principal de Lucas al escribir esto, pues nos da a entender a través de los nombres que les pusieron, que la multitud consideraba a uno, que era el que hablaba, y otro, que era el que solamente estaba allí atestiguando lo que el otro decía. De hecho, según la mitología griega, Hermes era el mensajero de Zeus. Así que, en este caso, ellos estarían creyendo que en este caso, Pablo era el mensajero de Bernabé. ¿Qué le parece? Nosotros sabemos que era al contrario, el hombre principal allí era Saulo. Bien, avanzamos más. En el libro de Hechos también, el tribuno en Jerusalén le pregunta a Pablo si él era un ciudadano romano. Y cuando le dijo que lo era, Pablo le dice, bueno, perdón, el tribuno le dice a Pablo, yo logré adquirir este honor a través de una gran suma de dinero. Aparentemente estaba viendo a Pablo y no le veía a un hombre de ese estatus, ¿no? Como para comprarla. Y él le dice algo que lo sorprendió en gran manera. Le dice, bueno, yo tengo la ciudadanía por nacimiento. Entonces, si bien esto es un comentario incidental, como lo anteriormente considerado, en todo caso nos cuenta una historia aparte respecto al honor que se le daba a la ciudadanía romana en esa época o en ese momento. Es de esta forma que se han llegado a conocer muchas de las tradiciones
o de las costumbres de la antigüedad en nuestros días. Puede que no sepamos de qué se fabricaban las camas en el primer siglo, pero cuando leemos Juan 5:8 y allí dice, toma tu lecho y anda, aprendemos algo de eso. No sabemos de qué material las hacían, pero definitivamente que no era de la madera que han hecho ciertas camas que cuando usted las va a mudar necesita 8 personas para sacarlas o necesita desarmarlas para poder sacarlas por parte. Seguramente no lo habrá hecho de acero, del material que haya estado compuesta. Esta persona pudo cargar con facilidad su propia cama. Bien, cuando el maestro sanó también al ciego, que es nuestro segundo grupo de ejemplos, cuando el Señor sanó al ciego, en la primera aplicación, dice que esta primera aplicación le ayudó a ver, pero no completamente, le ayudó a ver solamente un poco. Y cuando le pregunta, ¿qué ve? Este ciego responde, estoy citando Marcos 8:24, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué aprendemos de allí? Esta expresión revela el hecho de que el hombre había visto árboles, porque de otra manera, ¿cómo podía comparar a los hombres con ellos? Y esto que nos dice también, que entonces no había nacido ciego. Mire, la Biblia ahí solo nos dice que era ciego, pero debido a todo esto que nos dice de manera incidental, aprendemos que el hombre había visto árboles y que por lo tanto no había sido ciego toda su vida. Si avanzamos a la pregunta de Natanael en Juan 1:46, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? De ahí podemos entender que ese lugar no era tenido en muy alta estima. Y si vamos más adelante en Marcos 11:13, vemos cómo nuestro Señor Jesús llega a una higuera, dice, a ver si tal vez hallaba en ella algo, que se podían encontrar higos en esa época del año en una higuera. No era 100% garantizado, pero estaba dentro de las probabilidades muy altas, porque el Señor Jesús era el creador y aparte de eso, humanamente conocía a su país, conocía las épocas, las cosechas, los frutos, todo cómo funcionaba. Entonces, no era el propósito del autor educarnos en el tema de los higos específicamente, y sin embargo, obtenemos un conocimiento extra de manera incidental. Pablo escribe también a los hermanos en Roma y también a los hermanos en Colosas y les muestra a ellos que eh, a pesar de que les está en ese momento, está teniendo un propósito general, un propósito que quiere cumplir a través de todo el contenido de su carta, él va a compartirles algunas cosas en particular, pero les va a decir que ya ellos habían estado en una sección de la carta, les va a decir que ellos estaban ya tan separados del pecado que no podían volver a esa práctica. Y quiero aclarar con el no podían. No es que no podían de que materialmente un cristiano no puede irse al mundo nuevamente, que tenemos ejemplos, lamentablemente tenemos miles de ejemplos sobre esto, muchos ejemplos en cada una de nuestras congregaciones. Pero con no podía, estamos hablando de que ya no debía hacerlo, ya no podía ni considerarlo, no debía ni pasarle por la mente. ¿Por qué? Porque, dice el apóstol, ellos habían sido sepultados con Cristo en el bautismo. Cita Romanos 6:3-4 y Colosenses capítulo 2, versículo 2. Habían sido sepultados. Entonces, el propósito general de la carta no era hablar sobre el bautismo. De hecho, ni siquiera el propósito inmediato de Pablo allí era hablar acerca de la manera y de la acción del bautismo. Pero con su ilustración aprendemos que cuando los cristianos, cuando las personas en el primer siglo se bautizaban, realizaban una acción a la que se podía asemejar con una sepultura. Por lo tanto, no podía ser ni aspersión ni rociamiento. Así que, otra vez, no era el tema de Pablo, no estaba dentro de su propósito general, pero su ilustración nos da más información acerca de una doctrina de la Escritura. Pero en todo esto, amados hermanos, no hay nada que haga que la mente sea parte del propósito del autor o que haga que el intérprete ya no siga el punto principal del autor
o que interprete alguna cosa contraria a su intención. Nada de eso, al contrario. Todas estas cosas simplemente están dando información valiosa, información adicional que va a ser muy útil, quizá no para la comprensión del propósito general o inmediato a veces del autor, pero sí para proporcionar la información que en algún momento seguramente va a ser de mucha utilidad. Esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos nosotros conocer el propósito del autor? Y aquí vamos a la regla 1 dentro de este apartado. Para conocer el propósito del autor, apliquemos la regla número 1. A veces, el orador o escritor dice de manera simple lo que quería lograr con su escrito o exposición. Es decir, si nosotros estuviéramos en duda en cuanto al propósito de, por ejemplo, las dos parábolas del capítulo 18 de Lucas, solo tendríamos que volver y leer el primer versículo, el cual declara que el Señor había hablado esto con el propósito de que de enseñar la necesidad de que los hombres debemos orar y no desmayar. Si nosotros no conocemos el propósito, por ejemplo, de las tres parábolas del capítulo 15 de Lucas, que hemos estado hablando de ellas en la palabra en 5 minutos, los versículos primero y segundo serían suficientes, hablo del capítulo 15 de Lucas, para informarnos que allí se nos declara el propósito para el cual estaba Jesús presentando estas historias, que era el de responder a aquellos que lo criticaban o que se oponían a él, porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Lucas le afirma también, en esto de los ejemplos que mencionábamos, le afirma al excelentísimo Teófilo el propósito exacto que tenía en mente cuando escribió. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, los versículos 1 al 4. El apóstol Juan nos habla también de manera clara y explícita de su propósito al escribir el libro que es conocido por su nombre en el capítulo 20, los versículos 30 y 31. Y Pablo es muy explícito en el anuncio de su tema cuando comienza su carta a los santos que están en Roma, cuando les dice lo que les dice en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Pero la intención del escritor, amados hermanos, no siempre se da a conocer tan fácilmente. Muchas veces nos quedamos a examinar los contenidos de todas las secciones del libro para poder saber con certeza exactamente lo que el autor pretendía lograr mediante ese escrito. Si el lenguaje bajo consideración fue expresado en una exposición y no fue escrito, entonces es posible que tengamos que preguntarle a aquellos que escucharon el discurso lo que entendieron de él. Obviamente no nos podemos trasladar en una máquina del tiempo hacia allá, ni tampoco los podemos trasladar a ellos o traerlos de vuelta acá. Estamos hablando de manera figurada. Le hacemos preguntas a las personas que escucharon a través de estudiar sus reacciones, a través de estudiar sus preguntas o sus respuestas. Por ejemplo, si hubiera algún significado particular en la manera en que la persona pronunció o en la entonación de las palabras que dijo, bueno, ahí no hay redundancia, sino que la obviedad, los que oyeron el discurso pueden ser interrogados por nosotros de manera adecuada para entender mejor al que habló. Por ejemplo, cuando Micaías fue convocado por el rey Acab para decirle si debía o no ir contra Ramón de Galaad, el profeta le respondió en 1 de Reyes 22, 15 al 16, sube y serás prosperado. Y según lo que podemos decir desde esta distancia, es que el profeta tenía la intención de que el rey fuera y que se sintiera seguro de que su campaña iba a tener éxito porque estaba bendecida por Dios. Si lo leemos hasta allí, eso es lo que entendemos, porque no estamos escuchando a Micaías. Pero Acab, que sí lo escuchó, supo por la manera en que él habló, no sé si el tono, no sé si el rostro, pero algo, de alguna forma, algo mostró Micaías que Acab le pidió que se pusiera serio, que no le dijera otra cosa que no fuera la verdad. Se puede luego verificar esto en la cita que hemos dado, 1 de Reyes 22, 15 y 16. Así que, yendo a un ejemplo del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el caso del día de Pentecostés,
Cuando la multitud le preguntó a los apóstoles qué debían hacer, nosotros podríamos tener dudas sobre el significado de ese lenguaje. Pero cuando Pedro, puesto de pie con los demás apóstoles, respondió la pregunta, definitivamente que nos dio a entender qué querían saber o qué propósito tenían estas personas al preguntar, solo basándonos en lo que él respondió. Nadie duda de que él respondió exactamente la pregunta que ellos le estaban haciendo. Por eso en su respuesta nosotros podemos conocer el propósito que tenían. Aquí está Hechos 2, 37 y 38 para ayudarnos en ese aspecto. Vamos entonces a la regla número 2. La regla número 2 dice que debemos considerar cuidadosamente el contexto inmediato, donde estará esa oración que nosotros estamos analizando. El propósito de esto es determinar el objetivo inmediato del autor, porque no es suficiente conocer el objetivo general que está a la vista, porque hay una gran variedad de maneras en las que el escritor puede alcanzar ese fin. Por lo tanto, podríamos, sí, con el propósito general, saber cuál es el argumento que él está presentando, cuál es el hecho general al que él está haciendo una alusión y qué relación tiene esto con el tema principal. Claro que sí. Pero cuando tenemos una frase dentro del contexto, es decir, los textos que están antes o los textos que están después, sobre todo lo que está allí, inmediato, sin irnos a otras partes del libro, sino allí mismo, en el mismo capítulo, allí podemos entonces tener una aclaración que nos ayuda a entender mejor la frase dudosa que nos llevó a investigar. Y de esa manera podríamos incluso suplir alguna explicación que no está dentro del texto porque el contexto nos la provee o nos lleva hasta allí. Podemos rellenar con palabras o frases algunas expresiones para entenderlas aún mucho mejor. De hecho, esto a veces lo hacen los traductores, pero ahí es donde están mal, porque como decíamos la otra vez, ellos no tienen el derecho de interpretar, ellos no tienen el derecho de comentar, ellos simplemente tienen que darse la tarea de traducir. Por eso hablábamos de que hay muchas perversiones en nuestros días, porque el hombre queriendo interpretar el texto en lugar de traducirlo, termina rellenando de una manera inadecuada. Nosotros no podemos rellenar de una manera inadecuada. Tenemos que rellenar ¿cómo? Como mencionábamos hace un rato, tomando en cuenta lo que toda la Biblia dice respecto a esa doctrina o respecto a ese tema, lo cual nos lleva entonces a entender muchas cosas que el texto que estamos en sí estudiando no nos lo diga, pero nos lo dice la Biblia en sentido general. Pero bueno, al parecer algunos no dominan todavía este tema tan básico, tan fundamental del contexto, y a veces nosotros también hemos dejado de seguir investigando y seguir buscando para todavía pulirnos mucho más. Y no le hacía la pregunta, por decirlo así, fuera de cámaras a Josué, porque quisiera cuestionarlo particularmente a él, sino porque este es un mal general a cualquiera prácticamente que yo le preguntara, ¿usted sabe lo que es el contexto de la conducta? Probablemente la mayoría se va a quedar perdido con la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Que todavía podemos seguir aprendiendo y desarrollando mejor los conceptos que hemos aprendido sobre estos cursos para todavía ser mejores intérpretes. Al parecer decía, muchos no conocen el concepto del contexto de la conducta. El contexto de la conducta nos indica que lo que se hizo y lo que se dijo en el momento puede arrojar mucha luz sobre el significado de las palabras que llevaba la pregunta que se formuló en ese momento. Por ejemplo, Pilato. Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Y luego se levantó y se fue. ¿Sí? Preguntó, ¿qué es la verdad? E inmediatamente se levantó y salió de ahí. Entonces, no le da tiempo al maestro para responder a la pregunta. Y de hecho, sus acciones muestran que él no esperaba ninguna respuesta a lo que había preguntado. Entonces, la conducta de este gobernante nos impide considerarlo como un buscador honesto de la verdad. Simplemente era un pensador. Y su consulta no tiene más que una expresión como, ¡ja! ¿Qué sabes tú de la verdad? Los filósofos más sabios de la tierra
no se han puesto de acuerdo en cuanto a cuál es el estándar mediante el cual medir el conocimiento. Por lo tanto, ¿qué vienes a decirme tú que no sabes nada sobre este tema? Esto también, hermanos, mostrará en qué estima tenía Pilato en ese momento al Salvador. Él pensaba que era un chiflado inofensivo o un hombre pues sin errores graves en su conducta, pero que no es que estaba muy bien, por lo menos no era un pensador de un nivel como para que él lo respetara, como para que él pensara que verdaderamente era digno de escucharlo, pero que no había hecho tanto mal o que su enfermedad no era tan grave como para que lo llevaran por eso a la muerte. Entonces, cuando él dice qué es la verdad, pues no lo dice como aquellos de Pentecostés cuando preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso sí estaban preguntando honestamente. De hecho, el contexto nos dice que primero fueron compungidos por las palabras del sermón de Pedro y luego nace entonces la pregunta. También, hermanos, muchas veces en los estudios de los evangelios, nosotros podemos ser asistidos o ayudados en gran manera por en la interpretación de pasajes difíciles si nosotros conocemos estas circunstancias de la conducta en cuanto a las personas que están en los relatos o que están en las historias que se nos están contando. Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y esto tiene un significado particular para nosotros cuando sabemos de el milagro que los había traído. Así que en el capítulo 21, perdón, de Juan, cuando el maestro le dice, ¿me amas más que a esto? Le dice exactamente a Pedro. Nosotros podíamos saber lo que ya se había hecho durante el ministerio terrenal de Jesús, lo que había pasado, todas las experiencias que habían tenido, lo podemos entender mejor. Así como entendimos cuando dice, vengan y los haré pescadores de hombres. Eso nos dice un montón de cosas acerca de lo que hacían, a lo que se dedicaban, probablemente su situación económica, su situación social, que eran personas ocupadas, etcétera. O sea, que no quiero entrar, quiero que vean que estoy tratando de evitar entrar a tantos detalles de eso porque no es el alcance, sino mostrar que una frase como esa y la conducta de estas personas podía darnos mucha información, porque dice que dejando al instante las redes, le siguieron. Esa conducta de ellos nos dice mucho acerca de por qué Jesús hace el llamado como lo hace, por qué utiliza las palabras que utiliza y obviamente por qué ellos reaccionaron de esa manera. Cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? La conducta que tiene Pedro ante la pregunta la primera vez, la segunda vez, pero sobre todo la tercera vez, nos dice mucho del por qué Jesús hace en primer lugar esta pregunta, por qué el tono de su pregunta, y aunque no estuvimos allí, a veces hasta podríamos escuchar. No sé si les ha pasado, debería, porque si no les ha pasado, estamos haciendo un mal trabajo como intérpretes, que empezamos a leer una historia como esta y prácticamente escuchamos al Señor hablándole a Pedro, prácticamente vemos la cara de Pedro la segunda vez y sobre todo la tercera vez y el tono ya casi arrastrando las palabras en el cual le contesta la tercera vez y no solamente le contesta, sino que se queja de que le haya preguntado tantas veces. Así que, amados, dice que no puedo minimizar a Zoom ante la grabación de esta reunión. Tampoco lo pretendía. Así que, amados, bueno, esto es lo que pasa con las computadoras. Ellas hacen lo que usted les manda hacer, no lo que usted quiere. Así que, amados, volviendo, esta regla número 2, que es no nada más que un énfasis nuevamente en un tema que ya hemos tratado anteriormente, nos aporta un nuevo punto, el punto de el contexto de la conducta. No solamente las palabras de las personas, sino la manera en que se comportan. Muchas veces nos va a aportar más información de la que tendríamos si ellos no se hubieran comportado de esa manera. De ahí les puedo hablar de muchísimos ejemplos, como el Nicodemo llegando de noche, como el Pablo entrando al templo de Jerusalén a presentar ciertos votos, etcétera. Que otra vez digo, pues no lo vamos a tratar en detalle porque está fuera del alcance de nuestra lección. Así que, amados, todavía
Quedan muchas reglas más por considerar, pero la siguiente pues nos tomaría bastantes minutos, no las quiero dejar a mitad de camino, así que voy a dejar unos minutos para que podamos, como siempre, compartir nuestro espacio de preguntas, de comentarios y de aportes. Así que vamos a quedar allí por esta noche.